Este segundo domingo del tiempo ordinario sigue estando en relación con la Epifanía. El Evangelio resalta la manifestación de Jesús en el primer signo que realiza, programático, en el inicio de su misión. Las bodas de Caná de Galilea a las que había sido invitado junto con María, su madre. La actitud de Jesús en las bodas sugiere la bendición de la participación en una sana fiesta profana, más allá de lo estrictamente religioso. Supone también la bendición del matrimonio humano, bello y querido por Dios. En el signo, Jesús anticipa la hora de su glorificación y anuncia la capacidad y la fuerza de Jesús y de su Evangelio, capaz de transformar una vida aguada en una vida plena y feliz. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy domingo, 19 de enero del 2025. Primera lectura. Lectura del profeta Isaías capítulo 62, versículos 1 a 5. Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria, te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán, abandonada, ni a tu tierra, devastada, a ti te llamarán, mi predilecta, y a tu tierra, desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Palabra de Dios. Salmo responsorial 95. Respondemos. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor, toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Respondemos. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Respondemos. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Respondemos. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Respondemos. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 12, versículos 4 a 11. Hermanos, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro, el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe, y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A este le ha concedido hacer milagros, a aquel, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 2, versículos 1 a 11. En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua, y entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Jesús inaugura una religión de vida. Después de Navidad y Epifanía, y antes de llegar a la Cuaresma, se intercala un tiempo intermedio, en la liturgia de los domingos, que se toma del tiempo común en el que se siguen las lecturas del ciclo C. Pero en realidad este, segundo domingo, siempre ha sido un domingo de transición que ha tenido como marco los capítulos primeros del Evangelio de Juan, que es leído, normalmente, en los 3 ciclos, durante el tiempo de Cuaresma y Pascua. El enamoramiento de Dios desde la justicia. La lectura profética está tomada de la tercera parte del libro de Isaías, se le llama el Trito Isaías, y el profeta discípulo, o de la escuela de Isaías en sentido amplio, anuncia una nueva Jerusalén. La ciudad de Sión, bajo el lenguaje poético del enamoramiento y el amor divinos. La gran pasión del profeta Isaías fue Jerusalén, donde estaba el templo de Dios o, lo que es lo mismo, su presencia más determinada según la teología de los especialistas. Pero ni siquiera la presencia de Dios se garantiza eternamente en un lugar o en una ciudad, si allí, sus habitantes y todos los que deseen venir a ella, no se percatan de la necesidad de la justicia como signo de salvación. La estrecha unión, en los profetas, entre la presencia de Dios y la justicia es algo digno de resaltar. Es evidente que Dios no puede comprometerse con un pueblo que no cuida a los pequeños, a los desgraciados y a los que no tienen casi nada. Si la religión es religarse a Dios. Conceptos y palabras fuertes son las que podemos oír en este bello poema profético, que debemos leer desde 61:10 amor, justicia, salvación. Es como la descripción de la boda de un rey victorioso con su esposa, que en este caso es Sión, Jerusalén. La boda, en realidad, es una victoria, la victoria de la justicia, SDQH. Esa es su corona y su triunfo, desposar a la amada Jerusalén. Por lo mismo, hablar de una Jerusalén nueva es anunciar una religión nueva, revivida por el amor eterno de Dios. Jerusalén es la esposa, pero ¿qué hace una esposa desposada si en sus bodas falta el vino nuevo del amor? Eso es lo que sucedió en las bodas de Caná, en Jerusalén, en la religión judía, hasta que interviene Jesús ofreciendo el vino nuevo del amor divino. Una religión sin amor es como unas bodas sin amor. Y muchas veces nos acostumbramos a practicar ese tipo de religión, vacía, sin sentido, sin enamoramiento. Los carismas y el bien común de la comunidad. En el pasaje de la carta a los Corintios de San Pablo que leemos hoy encontramos la teología de los carismas en la comunidad. Este texto está elaborado por 2 conceptos que se atraen, unidad y diversidad. Hay diversidad de carismas, de ministerios y de funciones, pero en un mismo espíritu, en un mismo Señor, en un mismo Dios, he aquí la unidad.
pero sobresale el papel del Espíritu como fuente inmediata de los carismas, servicios y actuaciones. No es ahora el momento de fijarnos en la diversidad o en la misma enumeración y orden que Pablo establece. Podría ser curioso el orden y el sentido de los mismos, pero no es el momento de hacer una lectura exegética que, además, debería tener en cuenta todo el conjunto de 1 de Corintios capítulos 12 a 14 para mayor alcance. Quizás los dos últimos, el de hablar en lenguas, glosolalia, y el de interpretarlas estarían en el fondo de un problema que se ha suscitado en la comunidad y sobre lo que han consultado al apóstol. El criterio, no obstante, es que los dones especiales que cada uno tiene, por el Espíritu, deben estar al servicio de la comunidad cristiana. El fenómeno de la glosolalia es estático y tiene que ver con algunos elementos de este tipo en el mundo helenista, como en Delfos o las Sibilas. Quizás habría de tomar en consideración las palabras de K. Barth, quien decía que este tipo de oración podría llamarse expresión de lo inexpresable. El apóstol San Pablo en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 18 apunta, incluso, que él mismo es capaz de hablar en lenguas, y no parece que haya ironía en sus palabras. Algunos corintios estaban deslumbrados con este carisma que consideraban de los más brillantes y celestes, casi como un meterse en lo divino. Pero, ¿quién lo puede entender? Tiene que haber alguien que lo interprete. Pablo no habla con ironía sobre este caso, repetimos, pero su criterio es decisivo, el bien de la comunidad. Estamos ante una teología que pone de manifiesto la vitalidad de una comunidad cristiana donde el Espíritu, como el vino nuevo de la vida, concede a cada uno su papel en el servicio en beneficio de los otros, unos predican, otros alaban, otros consuelan, otros profetizan, otros se dedican a los pobres y desheredados, todo bajo el impulso del Espíritu de Jesús. Pablo les habla de esta manera a una comunidad que no era precisamente un prodigio de unidad, sino que había algunos que pretendían imponerse sobre los otros en razón de roles que podían resultar extraños y donde se buscaba más el prestigio personal que el servicio a la comunidad. Estos dones, pues, si no saben ponerse al servicio de todos, no vienen del Espíritu. Llenar la religión de alegría y vida. El Evangelio de hoy nos propone el relato de las bodas de Caná como el primer signo que Jesús hace en este Evangelio y que preanuncia todo aquello que Jesús realizará en su existencia. Podríamos comenzar por una descripción casi bucólica de una fiesta de bodas, en un pueblo, en el ámbito de la cultura hebrea oriental. Así lo harán muchos predicadores y tienen todo el derecho a ello. Pero el Evangelio de Juan no se presta a las descripciones bucólicas o barrocas. Este es un relato extraño que habla de unas bodas y no se ocupa, apenas, de los novios. La novia ni se menciona. El novio solamente al final para reprocharle el maestresala que haya guardado el vino bueno. La madre y su hijo son los verdaderos protagonistas. Ellos parecen, en verdad, los novios de este acontecimiento. Pero la madre no tiene nombre. Quizás la discusión exegética se ha centrado mucho en las palabras de Jesús a su madre. Que entre tú y yo, o, más comúnmente, ¿qué nos va a ti y a mí? Y el famoso aún no ha llegado mi hora. Cobra mucha importancia el vino que se menciona hasta 5 veces, ya que el vino tiene un significa mesiánico. Y, además, esto no se entiende como un milagro, sino como un signo, semeion, el primero de los 6 que se han de narrar en el Evangelio de Juan. La fuerza del mensaje del Evangelio de este domingo es, Jesús, la palabra de vida en el Evangelio joánico, cambia el agua que debía servir para la purificación de los judíos, y esto es muy significativo en el episodio. Según los ritos de su religión ancestral, en un vino de una calidad proverbial. El relato tiene unas connotaciones muy particulares en el lenguaje de los símbolos,
de la narratología y de la teología que debemos inferir con decisión. El tercer día da que pensar, pues consideramos que es una expresión más teológica que narrativa. El tercer día es el de la Pascua cristiana, la resurrección después de la muerte. No es, pues, un dato estético sino muy significativo. También hay una expresión al tercer día en el Sinaí, Éxodo 19, 11, cuando se anuncia que descendería Yahvé, la gloria de Dios. La teología del Evangelio de Juan quiere poner de manifiesto, a la vez, varias cosas que solamente pueden ser comprendidas bajo el lenguaje no explícito de los signos. Jesús y su madre llegan por caminos distintos a estas bodas, falta vino en unas bodas, lo que es inaudito en una celebración de este tipo, porque desprestigia al novio. La madre, no se nos dice su nombre en todo el relato, ni en todo el Evangelio, y Jesús mantiene un diálogo decisivo, cuando solamente son unos invitados, incluso las tinajas para la purificación, eran 6 y no 7, estaban vacías. Son muchos vacíos, muchas carencias y sinsentidos los de esta celebración de bodas. El milagro se hace presente de una forma sencilla, primero por un diálogo entre la madre y Jesús, después por la palabra de Jesús que ordena llenar las tinajas de unos 40 litros cada una. María actúa, más que como madre, como persona atenta a una boda que representa la religión judía, en la que ella se había educado y había educado a Jesús. No es insignificante que sea la madre quien sepa que les falta vino. No es una boda real, ni un milagro fehaciente. Lo que aquí se nos propone considerar primeramente, es una llamada al vacío de una religión que ha perdido el vino de la vida. Cuando una religión solamente sirve como rito repetitivo y no como creadora de vida, pierde su gloria y su ser. Jesús, pues, ante el ruego de las personas fieles, como su madre, que se percatan del vacío existente, adelanta su hora, su momento decisivo, para tratar de ofrecer vida a quien la busca de verdad. Su gloria no radica en un milagro exótico, sino en salvar y ofrecer vida donde puede reinar el vacío y la muerte. Esa será su causa, su hora y la razón de su muerte al final de su existencia, tal como interpreta el Evangelio de Juan la vida de Jesús de Nazaret. De una religión nueva surgirá una comunidad nueva. Podríamos tratar de hacer una lectura mariológica de este relato, como muchos lo han hecho y lo seguirán haciendo. El hecho mismo de que este relato se haya puesto como el segundo de los misterios de luz del Rosario de Juan Pablo II es un indicio que impulsa a ello. Pero no debemos exagerar estos aspectos mariológicos que en el Evangelio de San Juan no se prodigan, aunque contemos con la escena a los pies de la cruz, Juan capítulo 19, versículos 26 a 27. Que se ha interpretado en la clave de la maternidad espiritual de María sobre la Iglesia. Nuestro relato es cristológico, porque nos muestra que los discípulos creyeron en él. Eso quiere decir que la mariología del relato, el papel de María en las bodas de Caná, debe estar muy bien integrada en la cristología. María en el Evangelio de Juan puede muy bien representar a una nueva comunidad que sigue a Jesús, como el discípulo amado, y que ve las bodas de esos novios que se quedan sin vino como una lectura crítica de un judaísmo al que combaten los autores del Evangelio de Juan. De ahí que la respuesta de Jesús a su madre en el relato, si lo hacemos con la traducción más común, ¿qué nos va a ti y a mí?, puede tener todo su sentido si el evangelista quiere marcar diferencias con un judaísmo que se está agotando como religión, porque ha perdido su horizonte mesiánico. Y unas preguntas finales, ¿y a nuestra religión qué le está sucediendo? ¿Es profética, transmite vida y alegría? Antes de irte, recuerda dar me gusta, suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.